El ex contralor Carlos Polit fue declarado culpable en 6 cargos de lavado de activos y lavado de dinero y quedó detenido. El juez de la Corte de Florida analiza la condena que impondrá. Las lluvias en las hidroeléctricas permitieron reducir hoy hasta 3 horas los apagones y que SENACE divida las franjas. El gobierno maneja 3 vías para acabar con los apagones: contratar barcazas, importar gas y que las empresas se asocien para generar energía, pero todas tienen obstáculos. Un adolescente y 4 adultos murieron tras caer en una camioneta al río Sucúa por el colapso de un puente en Morona, Santiago. El Ministerio de Educación extendió el plazo de matriculación en planteles fiscales para el ciclo Costa hasta mañana, pero el regreso a clases se mantiene para el 29 de abril. 4.000 empresas que deben 2.400 millones de dólares al IES podrán acogerse a un plan de pago que se amplía de 4 a 7 años. Una aplicación móvil permite a las personas en peligro alertar al ECU 911 rápida y discretamente con el celular. El CAL de la Asamblea tramitará el juicio político contra la ministra de Gobierno Mónica Palencia y la canciller Gabriela Sommerfeld por la incursión en la Embajada de México. Televistazo Estelar con Juan Carlos Aisprúa. Amigos, martes 23 de abril de 2024, empezamos ya Televistazo Estelar. Bienvenidos. El ex contralor Carlos Polit fue declarado culpable en Estados Unidos por conspiración de lavado de activos, entre otros delitos, acusado de recibir sobornos durante la década en la que ejerció el cargo. Polit se entregó a la justicia después de la solicitud de detención que hizo la Fiscalía ante el riesgo de fuga, como ya ocurrió en Ecuador. Paul Romero con la noticia. El ex contralor Carlos Polit, prófugo de la justicia de Ecuador, fue declarado culpable por el jurado de la Corte del Distrito Sur de la Florida, Estados Unidos, por lavado de activos, entre otros cargos. El juicio duró 10 días y el jurado, compuesto por 12 personas, anunció el fallo este martes. Lo encontró culpable en los 6 cargos en los que fue acusado y ordenó el decomiso de 2 bienes de Polit en Miami. En la audiencia, el fiscal del caso pidió la detención inmediata de Polit ante el riesgo de fuga, como ocurrió en Ecuador en 2017, cuando fue procesado por la trama de corrupción en el caso Odebrecht. Polit se entregó a 2 alguaciles y fue trasladado a prisión. Desde hoy, la jueza tiene hasta 45 días para emitir la sentencia y determinar los daños de condena. Durante el juicio, la Fiscalía estadounidense presentó 6 cargos que incriminaron a Polit, el juez de cuentas que manejó la Contraloría entre 2007 y 2017, durante la década que gobernó el expresidente Rafael Correa. Los cargos son por lavado de activos, transferencias ilícitas de 2 empresas, Plastiquín y Cosani, a una cuenta de una empresa de su hijo John Polit en Miami. Adquisición de bienes inmuebles, un edificio de oficinas y una casa en Florida con dinero ilícito. Durante el juicio testificó el exdirectivo de Odebrecht en Ecuador, José Conceição Santos. Él aseguró ante el jurado que pagó $12 millones al excontralor para que elimine las glosas a la empresa brasileña y por información privilegiada. Bajo juramento también nombró al ex vicepresidente Jorge Glass, quien recibió $18 millones cuando manejaba las empresas estratégicas del Estado, según José Conceição Santos. En mayo de 2022, antes de ser juzgado, Carlos Polit había pagado una fianza de $14 millones para defenderse en libertad. Ahora su defensa anunció que solicitará una nueva fianza. Los cortes de energía fueron reprogramados en todo el país. Ante el aumento de los caudales, se redujeron levemente los racionamientos. Carla Delgado con el reporte. Los cortes energéticos continúan, aunque con una ligera reducción de horas a escala nacional. Y esto por la mejora de los caudales que alimentan los embalses, según el SENACE. En Quito, desde este martes, los cortes de luz bajan de 7 horas a 6 y se dividen en 2 tiempos. En algunos sectores empezó a las 12 de la noche y terminó a las 3 de la madrugada y volvió el racionamiento de 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Esto dio un respiro principalmente a los negocios. Nos ha ayudado un poco,
En cambio a los clientes, la atención y la producción. Es mejor, ¿por qué? Porque en la madrugada todo está cerrado, no afecta mucho, nos afecta más en hora de trabajo. Los beneficios también se notan en las plataformas gubernamentales. Esta mañana atendieron a la ciudadanía sin la ruidosa molestia de los generadores de energía. En Guayaquil, la Corporación Nacional de Electricidad también maneja la suspensión del servicio eléctrico en 2 franjas. La diferencia con Quito es que en conjunto los cortes apenas suman entre 4 y 5 horas dependiendo del sector. En Cuenca, aunque los cortes pasaron de 8 horas a 6, su programación es más desordenada. En algunos sectores hay 3 cortes de 2, 3 o 4 horas en el mismo día. En el resto del país también se reporta una disminución de cortes. ¿Y cuánto le cuesta a un negocio generar su propia energía durante la etapa de apagones? Entre $500 y $4.000. Los propietarios dicen que las ventas no cubren ese valor, pero lo hacen para no perder más clientes, como lo informa Luis Alfredo Zúñiga. Este es el sonido que predomina en los negocios desde que empezaron los apagones. Se va la luz y se encienden los generadores. Una inversión que no es menor para los propietarios, pero también es inevitable. Así lo dice Ramiro Cordero, dueño de un restaurante en Guayaquil. Son 3 rubros en los que se debe gastar: el generador, la instalación eléctrica para adaptarlo al local y el combustible, que se paga a diario. Yo el equipo me cuesta 500 y pico, más la instalación todo sale como 680. Perfecto. Y gasolina se va casi $10 diario. El gasto lo hizo para intentar recuperar el 50% de ventas que perdió por los apagones. Solo ha alcanzado un 30%, pero dice que peor es nada. Algo similar le ocurre a Isaías. En el local de venta de zapatos donde trabaja, se invirtieron $600 entre generador e instalación, más $5 diarios de combustible. Sin embargo, no abastece para todo el local y siguen laborando a pérdida. Vacío el local, no entran los clientes y no hay venta. Simón Zambrano llegó a una ferretería buscando un generador de 10.000 watts, que es lo mínimo que necesita para abastecer a su lavadora de carros. El precio aumenta de manera considerable. Un promedio de $2.500 a $3.000. Más la instalación, el gasto puede alcanzar los $4.000, sin contar el combustible. No tiene claro si podrá recuperar el dinero. Sin embargo, encuentra otro motivo para hacer la inversión. Lo que yo he pensado es mantener mi clientela. Mi opción es satisfacer al cliente y que no se me vaya. Ante esta situación no les resulta alentador conocer que no hay fecha para el fin de los apagones, lo que significa que deberán seguir generando su propia energía, gastando más y consiguiendo pocas ventas. En pantalla tienen el código QR para que mediante su teléfono celular puedan ingresar a ecoavisa.com y conocer los horarios de los cortes de energía en todas las provincias. En algunos cantones los racionamientos comienzan desde la medianoche. En nuestra página web también encontrarán noticias relacionadas con la situación energética en el Ecuador, las últimas decisiones del gobierno y el funcionamiento de varios servicios. 100 evacuados tras el aluvión en la parroquia Multitud en el cantón Alausí, que destruyó viviendas, vehículos, postes de alumbrado eléctrico y las redes de distribución de agua. Ángel Pilatuña con las imágenes de lo ocurrido. Las calles se han convertido en un laberinto de lodo y escombros en las comunidades Piniampungo y El Citado de la parroquia Multitud del cantón Alausí. 11 casas yacen en ruinas, otras 46 están a punto del colapso, 6 postes derrumbados, al igual que 4 puentes y decenas de árboles. Son parte del escenario que dejó el aluvión del domingo y por el que este martes el cantón fue declarado en emergencia. Según la Secretaría de Gestión de Riesgos, hubo 17 deslizamientos de tierra que convergieron en una quebrada y obstruyeron el flujo del río El Citado. Esto provocó su desbordamiento, generando un torrente que descendió por más de 3 kilómetros, arrastrando piedras, palos y rocas. Ricardo Santillán perdió sus cultivos de maíz y frijol. Ahora teme por su producción porcina. Los 4 puentes que conducen a otras 15 comunidades colapsaron y está aislado. Yo tengo arriba más de 100 chanchos que están muriéndose. Tengo animales, pero no podemos hacer nada si no nos habilitan la vía.
En las comunidades Piñampungo y El Citado habitan aproximadamente 300 personas que ahora tienen que abastecerse de agua con tanqueros del Cuerpo de Bomberos de Alausí. El aluvión destruyó 600 metros de tubería para la distribución de agua en el área. Aproximadamente hay 200 personas afectadas. Este es un recinto de 268 personas, entonces casi el 100% de las personas están afectadas. Hasta el cierre de este informe, 100 habitantes de la comunidad del Citado fueron evacuados a un albergue que se habilitó en la escuela Pablo Arenas de la parroquia Multitud y también a una iglesia. Consulta los efectos del 9A2. El presidente Daniel Noboa se pronunció sobre la consulta popular del domingo. Lo hizo en El Oro, donde agradeció el respaldo ciudadano y dijo que ahora tiene más herramientas para endurecer las penas y juzgar a los criminales. Luego de que el país le dijo sí al futuro, contamos con más herramientas para juzgar estos crímenes y endurecer las penas para sus perpetradores. Y es que la defensa de los más altos intereses nacionales requiere del sacrificio y el compromiso de quienes trabajan día a día por un mejor mañana, con oportunidades, con paz y con seguridad. Con el apoyo de nuestras Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, vamos a vencer a estos delincuentes. La mayoría de las provincias que en la segunda vuelta presidencial de octubre apoyaron al correísmo votaron sí en 9 de las 11 preguntas de la consulta y referendo. Pero en Imbabura y Cotopaxi, donde ganó Daniel Noboa, dio resultado la campaña por el no que hizo el movimiento indígena. Luisa María Heredia con el análisis. El mapa electoral que deja la consulta popular y el referéndum del domingo es diferente al que quedó tras el triunfo de Daniel Noboa en la segunda vuelta presidencial de octubre de 2023. Aunque los resultados no son del todo comparables, sí evidencian un cambio en el comportamiento de los electores. El contraste es mayor para el correísmo. En las 8 provincias en que en 2023 ganó la candidata de la Revolución Ciudadana Luisa González: Esmeraldas, Manabí, Santo Domingo de los Sáchilas, Los Ríos, Guayas, Santa Elena, Sucumbíos y Orellana. Es precisamente donde el cambio es más radical. En ninguna de esas provincias triunfó el 11 veces no. En Esmeraldas, Manabí, Santo Domingo de los Sáchilas, Los Ríos, Guayas, Santa Elena y Orellana, 9 de las 11 preguntas ganaron. Perdieron únicamente las 2 económicas, sobre el arbitraje internacional y el contrato por horas. En Manabí, considerada un bastión del correísmo, en 6 preguntas sobre seguridad triunfó el sí. La única provincia que mantuvo mayormente su postura fue Sucumbíos, donde solo ganó el sí en las 2 preguntas que tienen que ver con la intervención de los militares en la seguridad ciudadana. Para el oficialismo el cambio es menor. En los comicios de 2023, Daniel Noboa triunfó en 16 de las 24 provincias del país: Carchi, Imbabura, Pichincha, Napo, Cotopaxi, Tungurahua, Pastaza, Bolívar, Chimborazo, Morona, Santiago, Cañar, Azuay, El Oro, Loja, Zamora, Chinchipe y las Islas Galápagos. Si bien el respaldo en esas provincias esta vez no fue integral, ya que solo en 9 de las 11 preguntas ganó el sí, ese apoyo a todos los planteamientos sobre seguridad fue ampliamente superior. Hubo apenas 2 excepciones. En Imbabura, la pregunta sobre las judicaturas especializadas, aunque ganó, lo hizo con una mínima diferencia porcentual. En tanto que en Cotopaxi, debido a la influencia del movimiento indígena que hizo campaña por el no, 5 preguntas que tocan la parte legal del combate al crimen, el rol de la policía y las Fuerzas Armadas y la extradición, también triunfaron con un mínimo. Además de Acción Democrática Nacional, en la campaña por el sí estuvieron involucrados los movimientos Creo y Construye y el Partido Social Cristiano. 2 ministras de Daniel Noboa van a juicio político. Son las primeras luego de que el Consejo de Administración Legislativa, el CAL, calificó los juicios y los pasó a la Comisión de Fiscalización. Patricio Díaz con los detalles. La ministra de Gobierno Mónica Palencia y la canciller Gabriela Sommerfeld son las primeras figuras del gobierno de Daniel Noboa que van a juicio político en la Asamblea. El Consejo de Administración Legislativa calificó ayer los procesos y los pasó a la Comisión de Fiscalización. Antes de ellas, hay 6 juicios en fila en esa mesa legislativa. A las 2 ministras, el correísmo las responsabiliza por la incursión en la Embajada de México para detener a Jorge Glass.
En el caso de Palencia, incluyeron otros temas. La poca efectividad en el manejo de ese denominado Plan Fénix, que no sabemos a ciencia cierta si existe o no. Y lo tercero es el tema de la recaptura de peligrosos delincuentes, que esperamos que se pueda ir concretando. Desde el oficialismo, aunque reconocen la facultad de los legisladores para fiscalizar, defienden a sus coidearias. Para nosotros no existiría motivo alguno, pero si algún asambleísta o bancada desea hacerlo, puede solicitar el control político. En el Partido Social Cristiano resaltan la gravedad de lo ocurrido en la Embajada de México, pero son cautos a la hora de definir si apoyarán o no el proceso. A primera lectura, sí, el hecho es grave, pero hay que revisarlo en detalle, porque esto pasa también por cómo está planteada la acusación, cuáles son los argumentos y cuáles son las pruebas con las que se sostiene aquello. Además del juicio a las dos ministras, el CAL aprobó el juicio político contra la exsecretaria de Cenecit, Andrea Montalvo, y el exministro de Finanzas, Pablo Rosemena, ambos del anterior gobierno. Así, el total de juicios pendientes es de 8. Si se calculan los tiempos, los procesos contra Palencia y Sommerfeld incluso podrían quedar para la siguiente asamblea. El Senado de los Estados Unidos somete a votación final la entrega de $60.000 millones para la guerra en Ucrania. El presidente Joe Biden ha prometido firmar la ley de inmediato para enviar la asistencia militar con urgencia, informa Pedro Jiménez. Es un día clave para el futuro de Ucrania en la guerra contra la invasión rusa. El Senado estadounidense aprobó por mayoría absoluta acelerar el procedimiento para dar luz verde a una ley de asistencia financiera y militar. Y tras el debate de hoy, se espera para esta noche el voto final, que solo requiere de mayoría simple. La iniciativa de ayuda para Ucrania estuvo frenada durante 5 meses por la negativa de los republicanos ultraconservadores en la Cámara de Representantes, pero un cambio de posturas en el fin de semana permitió desbloquearla, pues Ucrania necesita con urgencia proyectiles de artillería, misiles de largo alcance, vehículos aéreos no tripulados y apoyo para el desarrollo de la industria de defensa. Pero este paquete de asistencia de los Estados Unidos a la seguridad en el extranjero es mucho más amplio, pues si bien estipula $60.800 millones para Ucrania, destina otros $26.400 millones a Israel, así como $8.000 millones para el fortalecimiento de la defensa militar de Taiwán ante las pretensiones territoriales de China. El líder de la mayoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, en un mensaje a los receptores de estos fondos les dijo: "La ayuda está en camino". Y agregó, Estados Unidos cumplirá su promesa de actuar como un líder en el escenario mundial para mantener a raya a matones autocráticos como Vladimir Putin. Mientras que el primer ministro británico Rishi Sunak, que también hoy comprometió más ayuda de Reino Unido para la defensa de Ucrania, dijo: "Si permitimos que Putin gane esta guerra de agresión, no se detendrá en la frontera con Polonia". El gobierno ruso ha reaccionado ante estos anuncios diciendo que las posiciones de sus tropas han mejorado en el terreno, que la ayuda extranjera anunciada para Ucrania no cambiará la dinámica actual de la guerra y que ese dinero y esas armas que los aliados suministrarán a las fuerzas de Kiev harán que haya más muertes en Ucrania. Todavía no matricula a su hijo en la escuela fiscal. Bueno, hasta mañana se extendió el plazo en la costa y también Galápagos. El regreso a clases no ha variado. Será el 29 de abril, como lo reporta Vanessa Robles. El cronograma escolar cambió, extendiendo el plazo para matrículas y traslados de alumnos en los 7.595 planteles fiscales de la costa y Galápagos. Esto ha generado confusión entre padres de familia, que intentaron, por ejemplo, cambiar a sus representados de una institución fiscal a otra desde el 22 de abril, pero el sistema aún no está habilitado. Según las nuevas fechas, la etapa de matrículas para los estudiantes que ingresan al sistema educativo fiscal terminará este miércoles 24 de abril, mientras que el traslado de estudiantes de un plantel fiscal a otro será del 26 al 29 de abril. La revisión de cupos y distribución de alumnos será del 30 de abril al 3 de mayo. El servicio es gratuito en todas sus fases. No es necesario acercarse a alguno de los 60 distritos educativos de las dos regiones. En juntos.educacion.gov.es se hace el trámite, seleccionando la opción Régimen Costa Galápagos, ingreso al sistema de matrículas en línea, selecciona Costa Insular y clic en Matrícula Ordinaria para escoger el número de estudiantes que desea inscribir. Según el Ministerio de Educación,
La ampliación de 4 días responde a la alta demanda por las intermitencias de la plataforma. El regreso a clases será escalonado a partir del lunes 29 de abril, cuando empezarán los estudiantes de inicial y bachillerato. El 30 de abril ingresarán octavo, noveno, décimo y preparatoria. Y el 1 de mayo, de segundo a séptimo de básica. Para la inscripción no es necesario tener usuario o contraseña, solo la cédula del estudiante y del representante, una planilla de servicios básicos y un correo electrónico. Este cronograma escolar aplica solo para planteles fiscales. Los municipales, fiscomisionales y particulares pueden estipular sus propias fechas. El IES dará 7 años a los empleadores morosos para que se pongan al día. Hay más de 4.000 empresas deudoras en el país, como lo informa Carla Delgado. 4.000 empresas tienen deudas con la Seguridad Social y el IES les está ofreciendo una fórmula para ponerse al día, pagar en 7 años. Antes, el plazo máximo era de 3 años. La mora patronal es de 2.400 millones de dólares según las cifras que esgrime Eduardo Peña, presidente del Consejo Directivo. Es decir, un crédito a 84 meses en donde solo, le acreditamos el capital y los intereses se los aplanamos. Es decir, el interés se divide para 84. En el caso de las deudas de mayor monto, ¿no? Porque si la deuda es de poco monto, pues el plazo es menor. El IES sabe que no recuperará la totalidad. Quiere cobrar 1.440 millones de dólares y Peña dice que el resto, 960 millones, son incobrables. Estos montos corresponden a empresas que ya no existen o afiliados independientes que ya salieron del sistema sin avisar o que ya fallecieron. La deuda se duplicó en los últimos 4 años. Una de las razones fue el impacto económico que tuvieron las empresas durante la pandemia. Esta oferta no es nueva. El año pasado la Seguridad Social anunció la extensión en los plazos para los pagos de empleadores morosos. Sin embargo, no se concretó, porque las reformas al reglamento de aseguramiento fueron observadas por la Superintendencia de Bancos. Nosotros hoy lo que hemos hecho es pulirla para que no tenga objeciones y tenerla lista para empezar a firmar los convenios de pago. Los acuerdos de pago los empresarios tendrán que firmarlos en las agencias del IES en todo el país. El comunicado, según Peña, será expedido en los próximos días. Hay una aplicación del ECU 911 para que desde su celular puedan pedir ayuda en casos como femicidios, sicariatos, robos, personas armadas, violencia intrafamiliar y accidentes de tránsito. Merlin Ochoa explica cómo funciona. La app ECU 911 es una herramienta tecnológica gratuita que atiende alertas de incidentes y emergencias. El objetivo es salvar vidas. El primer paso es descargarla en el celular, luego debe ingresar datos como nombre, cédula, dirección, tipo de sangre y alergias. La información es confidencial. El aplicativo tiene 4 categorías: policía, tránsito, salud y bomberos. Por ejemplo, en un episodio de violencia intrafamiliar, la víctima debe presionar el botón de policía, luego esta subcategoría, y por medio del GPS del celular, la ayuda policial llegará al lugar. Ya han evitado femicidios. Que la mayoría de nuestros casos es justamente como violencia intrafamiliar, donde las personas que sufren algún tipo de agresión pueden utilizar este botón de pánico sin que su agresor sepa que está pidiendo ayuda. Es una alerta silenciosa porque el agente del ECU 911 no devuelve la llamada. Lo mismo sucede tras reportar personas armadas, invasión a domicilio o secuestros. La información proporcionada facilitará el rescate. Gracias a la aplicación vamos a saber la ubicación exacta y los datos de esa persona. Pero hay otras emergencias en las que sí se le devuelve la llamada al usuario. Por ejemplo, en un accidente de tránsito. En el momento que ya la entidad correspondiente toma acción, te sale en la aplicación que ya la ayuda está en camino. Para esto, ¿qué tiempo ha transcurrido? Debería tomar alrededor de 30 a 45 segundos. La aplicación también es utilizada por personas sordas, quienes reportan el incidente guiándose por los iconos. Desde el 2023, la app ha recibido 9.200 alertas. Puede ser descargada en cualquier celular con acceso a Internet. Si le roban el teléfono, debe llamar al 911 para bloquear su información.
Israel vuelve a lanzar ataques aéreos a Gaza. Desde ayer hubo 25 bombardeos contra milicianos de Hamas. De manera simultánea continúan las excavaciones en los terrenos del hospital Nasser en la ciudad de Han Yunis, donde fue descubierta una fosa común de la cual han extraído 300 cuerpos. Decenas de personas intentan identificar a algún familiar entre los muertos. Manifestaciones en contra de la guerra en Gaza se extienden en las universidades de Estados Unidos. Estudiantes y activistas exigen a los directivos que condenen la ofensiva de Israel. Ileana Suárez con la información. Desde Nueva York hasta California, las protestas en las universidades contra la guerra en Gaza cobran fuerza y generan preocupación, pues se han vuelto cada vez más intimidatorias. Exigen el reconocimiento de una Palestina libre y que estas instituciones condenen la ofensiva de Israel en Gaza. Además, que dejen de invertir en empresas que producen armas. Las protestas más intensas han ocurrido en la Universidad de Columbia en Nueva York. Esto derivó en el arresto de más de 100 personas y una serie de manifestantes ajenos al campus continúan detenidos. Pero la tensión es tal que la mayoría de clases se dictan en forma telemática. Hay otras manifestaciones en las universidades de Yale, Michigan, el Instituto Tecnológico de Massachusetts y la Universidad Estatal de Humboldt en California. La situación se ha agravado desde hace al menos 4 meses. En diciembre, las rectoras de Harvard, Pensilvania y MIT fueron llamadas a audiencias ante un comité del Senado, donde las cuestionaron por permitir actos de provocación contra profesores y estudiantes judíos. Ellas defendieron el derecho a la protesta y la libre expresión, pero sus declaraciones derivaron en escándalos y se vieron obligadas a pedir disculpas. Una de ellas, la representante de Harvard, renunció. Manifestaciones masivas se tomaron las calles de Buenos Aires y otras ciudades argentinas en defensa de la educación pública y gratuita. Docentes y estudiantes de 57 universidades nacionales se sumaron a la protesta contra la reducción del presupuesto. Se unieron también instituciones privadas, centrales obreras y partidos opositores. El presidente Milei defiende su política de recortes del gasto público, asegurando que así sacará al país de la crisis. El número de inflación sea menor al esperado. 5 migrantes murieron cuando intentaban cruzar el Canal de la Mancha en un bote inflable con otras 100 personas. Entraron en pánico por el oleaje, cayeron al agua y se ahogaron. La embarcación había partido desde una localidad en la costa norte de Francia rumbo a Reino Unido. En otro incidente, la Guardia Británica rescató en el Canal Inglés a 70 migrantes de Afganistán, Siria, Irán y Sudán, que fueron llevados al puerto de Dover. Este cruce es el trayecto más corto entre Francia e Inglaterra y en promedio 30.000 personas lo cruzan de forma ilegal cada año. La nave espacial Voyager 1 de la NASA ha empezado a enviar datos a la Tierra por primera vez desde hace 5 meses, cuando se interrumpieron las comunicaciones por un daño en la memoria del sistema de vuelo. En este tiempo, los técnicos solucionaron la falla de forma remota. Se trata de la sonda más distante en el cosmos, lanzada hace 46 años y que se está a 24.000 millones de kilómetros. El polvo del desierto del Sahara llegó hasta el sur de Grecia. El cielo de Atenas se tornó naranja y lugares emblemáticos como la Acrópolis quedaron envueltos por la nube de polvo que fue arrastrada por el viento sobre el mar Mediterráneo. El fenómeno además aumentó la temperatura a 30 grados, 10 más de lo normal en esta época. La niebla permanecerá hasta mañana. Emiratos Árabes Unidos muestra su interés por productos ecuatorianos. Una misión de alto nivel firmó una declaración para iniciar las negociaciones de un acuerdo. Adriana Bermeo informa cómo está la relación comercial con ese país del Medio Oriente. Ecuador y Emiratos Árabes suscribieron una declaración para iniciar las negociaciones de un acuerdo comercial. Con este motivo visitó el país el ministro de Comercio Thani Al-Seyoudi y una delegación de 30 funcionarios y empresarios durante 2 días. El mercado emiratí es atractivo para el Ecuador y en los últimos 3 años el volumen de las exportaciones se ha cuatriplicado.
En el 2021 fueron 149 millones de dólares, en el 2022 272 millones y en el 2023 601 millones de dólares. La lista de productos de exportación está liderada por minerales y metales con 458 millones de dólares, banano 83 millones y camarón 40 millones de dólares. Emiratos Árabes Unidos es una puerta muy importante de acceso al Oriente Medio, ¿no? Al Medio Oriente, en donde hay países con una alta capacidad de consumo, ¿no es cierto? Son países petroleros que tienen una riqueza enorme y donde de alguna manera están buscando adquirir productos distintos, productos de alta calidad. Además de las exportaciones, el interés mayor del Ecuador radica en atraer inversiones y diversificar la oferta de productos, por ejemplo, arándanos, pitahaya, granadillas y procesados de este sector. La misión comercial de Emiratos Árabes visitó plantaciones en Pichincha y Cotopaxi. Estamos convencidos que esto va a ser un valor agregado para las relaciones económicas y comerciales bilaterales entre ambas naciones. Esperamos concluirla muy pronto. Emiratos Árabes es el sexto mercado de destino para las exportaciones no petroleras del país. Se venden 70 productos de 370 empresas y la balanza comercial es favorable en 586 millones de dólares. Ecuador solo compra a ese país 15 millones de dólares. Más peligrosos del país y volvió a prisión. Este martes fue trasladado desde Quito a la cárcel de máxima seguridad La Roca en Guayaquil. Durante la madrugada, un juez de flagrancia le dictó prisión preventiva, igual que a su hermana y 3 colaboradores detenidos durante el operativo Libertad que se realizó la madrugada de este lunes en una hacienda cacaotera en Puerto Quito, Pichincha. La fiscalía acusó a los 5 implicados por tráfico de armas. En la vivienda, según la policía, se encontraron 2 armas de corto alcance, un fusil, 60 cartuchos, 7 celulares, ahora en cadena de custodia. Con este caso, alias Capitán Pico acumula 23 procesos penales. Antes estuvo detenido por delitos de narcotráfico, asociación ilícita, delincuencia organizada, intimidación, secuestro, según información oficial del sistema judicial. Colón Pico, cabecilla del grupo de delincuencia organizada Los Lobos, escapó de la cárcel de Riobamba el pasado 9 de enero, en medio de una ola de tensión por el incremento de la violencia criminal. Esto obligó al presidente Daniel Noboa a decretar la existencia de un conflicto armado interno que se mantiene. La semana pasada el gobierno le incorporó en la lista de los 74 delincuentes más buscados del país. 5 personas fueron asesinadas en 2 parroquias de Manta, en Manabí, mientras en Galápagos se decomisó 1,5 toneladas de droga. Diego Cuenca con el resumen de estos hechos. En Manta, 5 personas fueron asesinadas en menos de 5 horas. 4 de ellas durante la noche de lunes, afuera de un taller de reparación de motos en la parroquia Tarqui. Según la policía, los sicarios utilizaron armas de diferentes calibres. Entre las víctimas hay 2 hombres de 61 y 64 años, uno de 38 y un joven de 24. En años anteriores, 3 de los fallecidos estuvieron vinculados a extorsiones y asesinatos. El otro caso ocurrió en la parroquia Los Esteros, donde acribillaron a otro hombre de 29 años. Era un técnico que reparaba aires acondicionados. Los asesinos abandonaron la moto a menos de 1 kilómetro de la escena del crimen. Este martes, la Armada interceptó una embarcación que trasladaba 1,5 toneladas de droga mientras navegaba a 110 millas náuticas de la isla San Cristóbal. Los agentes decomisaron 43 sacos con bloques de cocaína. 3 hombres están detenidos. Además, cargaban 600 galones de combustible. Este es el segundo decomiso en Galápagos en 3 días. En Esmeraldas, la policía decomisó 207 paquetes de cocaína que estaban ocultos en un doble fondo de un camión que transportaba palma africana en la vía San Lorenzo, Esmeraldas. Según la policía, ese cargamento representa 2 millones de dosis. El conductor fue detenido. La policía detuvo a 3 personas por el delito de pornografía infantil en una semana. El caso más reciente ocurrió en el norte de Guayaquil. Bessie Granja amplía esa noticia. La policía llegó hasta el sector de Las Orquídeas, en el norte de Guayaquil, para un allanamiento y detuvo a un hombre acusado de pornografía infantil, extorsión en línea y otros delitos relacionados. Durante el operativo Libertad, las autoridades encontraron 11 archivos digitales con contenido sexual en un celular que servirán como evidencia.
A escala nacional es el tercer caso de este tipo en una semana, pues el pasado 19 de abril hubo otra detención en Manta. Según la policía, el implicado producía, almacenaba y subía material de abuso sexual infantil a la red. 2 víctimas fueron rescatadas. Mientras el pasado 16 de abril, los agentes detuvieron en Morona, Santiago, a otro hombre que tenía 366 archivos digitales de pornografía infantil. Apagones. ¿Cómo salir del túnel? Las hidroeléctricas del sur del país permanecen apagadas en modo de emergencia. Solo aportan energía en las horas pico para que los apagones no se extiendan. Francisco Garcés con más del panorama. Las 3 hidroeléctricas de la cuenca del río Paute siguen con caudales bajos y por esto se mantienen apagadas gran parte de la mañana para ahorrar agua de sus embalses. Este martes, Mazar, Paute Molino y Sopladora estuvieron fuera de operación desde las 2 de la mañana hasta las 11 de la mañana, cuando Molino y Sopladora empezaron a funcionar parcialmente. La situación contrasta con la de lunes, cuando esas hidroeléctricas estuvieron generando durante la mayor parte del día. El plan de la Administración Eléctrica preveía para este martes que Mazar permanezca apagada y acumule toda el agua posible del río Paute para recuperar al menos el nivel mínimo de operación de 2.115 metros sobre el nivel del mar. Mientras tanto, solo Paute Molino y Sopladora, aguas abajo del río Paute, debían suministrar energía durante las horas de mayor consumo. La previsión del SENACE es que Molino, que es la segunda planta más grande del país, produzca 3.000 megavatios y 3 de sus 10 turbinas entraron a generar desde las 11:30 de la mañana para aportar el 5% de la energía hidroeléctrica. Aguas abajo, en Sopladora, a las 11 de la mañana se prendió uno de sus 3 generadores para aportar con 1.800 megavatios. Eso representa el 3% de hidroelectricidad. La falta de agua hace que, en conjunto, las hidroeléctricas del país estén funcionando al 59% de su capacidad. El Ministerio de Energía busca generar electricidad con 3 medidas en 15 días, pero algunas, como la contratación de barcazas de generación eléctrica, encuentran obstáculos. Diego Cuenca con el informe. El gobierno tiene que cubrir un déficit de energía de 1.000 megavatios y para hacerlo está buscando el camino que más le conviene. Entre las opciones está contratar barcazas que generen electricidad. Para eso ya tienen ofertas de 3 compañías. Una de ellas ofrece hasta 400 megavatios, pero aún no han concretado nada porque los plazos y los precios no están establecidos. Según el ministro de Energía, una vez que lo tengan claro, estiman que la contratación la harán en 15 días. Eso depende muchísimo de los diferentes proveedores que tenemos. Esas barcazas se mueven de un lugar para el otro. Hay unas que tienen que pasar el canal de Panamá y hace que sea más extensivo el plazo. Y en esos temas nos estamos encontrando ahora, en análisis de esas alternativas. Otra de las opciones es importar gas natural. Y para eso la Agencia de Regulación y Control de Energía, en un plazo de 15 días, tiene que aprobar una normativa que regule la importación de ese recurso como una fuente alterna para generar electricidad. Además, CENEL y CELEC, en un plazo de 15 días, deberán hacer un reglamento de alianza estratégica para conseguir que las empresas públicas y privadas se asocien con el objetivo de generar energía. Para eso necesitan dinero, pero por ahora no saben cuánto. Están pensando utilizar parte de los recursos que desembolse el Fondo Monetario Internacional o lo que disponga el presidente de la República vía decreto. Para tener un poco más claro el panorama, el Ministerio de Energía está trabajando en un estudio de mercado para evaluar todas las ofertas y poder enfrentar esta crisis. Mientras tanto, las telefónicas no han previsto compensaciones para sus clientes, pese a que las intermitencias se mantendrán mientras haya apagones. El plan de contingencia de telefonía móvil está diseñado para dar el servicio hasta por 3 horas cuando no hay electricidad, como lo informa Adriana Bermeo.
Los problemas en la telefonía móvil seguirán mientras haya apagones. Las empresas operadoras han ejecutado el plan de contingencia para evitar intermitencia en el servicio. Sin embargo, no es suficiente si los cortes de luz son prolongados y recurrentes. Las antenas de la red celular cuentan con bancos de batería que entran en funcionamiento cuando no hay electricidad. Su carga dura entre 2 y 3 horas. Este lapso disminuye cuando se duplica el número de usuarios conectados a esa red, que es lo que ha ocurrido porque quienes no tienen wifi en casas y oficinas se comunican y trabajan con los datos de telefonía móvil. Esto ha ocasionado una sobredemanda del servicio y ha intensificado los problemas en los sectores con apagones. Pero los afectados por la caída del servicio o intermitencia tienen derecho a alguna compensación por un negocio no realizado o comunicación no hecha a pesar de que el cliente paga por un servicio que no recibe o es deficiente. Al tratarse de un caso fortuito y de fuerza mayor, según la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones, las operadoras no están obligadas a ofrecer compensaciones a sus clientes por la intermitencia en el servicio. Tampoco es un tema que estén analizando. Legalmente, bajo el concepto de fuerza mayor, el tema de compensación hacia el usuario no cabría. Y tampoco pueden generar algún tipo de acción que permita mitigar al 100%, pues, este evento de fuerza mayor que nosotros no lo podemos controlar. Según las empresas operadoras, han solicitado al gobierno que se entregue la información de los cortes de energía de la semana completa para instalar bancos de batería adicionales en las antenas que concentran mayor demanda. La respuesta fue que no es posible. La tarde del lunes, el ministro de Energía encargado, Roberto Luque, explicó que las decisiones sobre los apagones se harán diariamente en función de la demanda y el nivel de los caudales. Clima, estragos por las lluvias. 5 personas murieron y otras 2 están desaparecidas tras el colapso de un puente en el cantón Sucúa, en Morona, Santiago. Las víctimas iban a bordo de una camioneta cuando la estructura se desprendió y cayeron al río. Robinson Rodríguez con las imágenes. A las 6:30 de la mañana, el puente colgante metálico se desprendió mientras circulaba una camioneta con 8 menores y 5 adultos a bordo, quienes se dirigían a un establecimiento educativo del centro de la parroquia Huang, del cantón Sucúa, provincia de Morona, Santiago. El vehículo cayó al río Upán. 3 pasajeros lograron nadar hasta un islote, donde 1 hora después fueron rescatados por miembros del cuerpo de bomberos, mientras otros 3 salieron por cuenta propia. Los 6 adolescentes tenían heridas leves y fueron trasladados al Hospital General de Sucúa. Sin embargo, el resto del grupo fue arrastrado por la corriente. Durante la tarde, los agentes encontraron los cuerpos de 4 adultos y un menor de edad en 4 sectores distintos del río Upán, mientras continúan la búsqueda de 2 mujeres más. Cuñada se llama Isolina San y mi sobrina también. Tengo 2 familiares que hasta el momento no se encuentran, están fallecidos, están perdidos. Las víctimas son habitantes de la comunidad de Cumbatza. Hasta el cierre de este informe, 15 bomberos de los cantones Sucúa, Morona y Logroño continuaban el operativo de rescate de las 2 desaparecidas. Según habitantes de la comunidad de Cumbatza, desde hace 40 años el puente colgante de 45 metros no recibía mantenimiento. Las lluvias de esta madrugada han dejado 83 deslizamientos, inundaciones, socavones y colapsos estructurales en varios puntos del país. De hecho, hay 33 vías afectadas, como lo reporta Vanessa Robles. Según el ECU 911, los efectos de las lluvias afectan a al menos 33 tramos de las carreteras del país que permanecen cerradas o parcialmente habilitadas. Los deslizamientos de tierra en la provincia de Bolívar han dejado decenas de familias incomunicadas. La vía Chillanes-Bucay, en el sector Santa Rosa, entre el kilómetro 23 al 54, permanece cerrada. La ruta alterna es Chillanes-Almirante-Bucay. En la provincia del Cañar, la vía Sud-Cochancay-La Troncal también está cerrada tras el colapso del puente en el sector de La Cadena. La ruta alterna es La Troncal-Puerto Inca, en el kilómetro 26. En la provincia de Chimborazo, la vía Valvanera-Payatanga-Cumandá permanece cerrada por derrumbes en la zona. El trayecto alterno es Riobamba, Balsapamba, Babahoyo. En la provincia de Azuay, los deslizamientos de tierra y hundimientos afectan 11 tramos de la vía Cuenca-Girón-Pasaje. Está parcialmente habilitada
por lo que se recomienda circular con precaución. Un desprendimiento de rocas también se reportó en el kilómetro 98 de la ruta Cuenca-Molleturo-El Empalme. En la provincia de Santo Domingo, largas filas de vehículos se forman en el kilómetro 82 de la vía Aloac-Santo Domingo. Tratan de cruzar por el paso provisional habilitado solo para autos livianos, tras la caída del puente sobre el río Lelia. En el sitio se están construyendo las rampas de ingreso y barandas de la nueva estructura. En cambio, la vía Concordia-Puerto Nuevo permanece cerrada en el kilómetro 23 tras el colapso de una alcantarilla. La ruta alterna es La Concordia, Plan Piloto, La Villegas. En la provincia de Zamora Chinchipe, las lluvias de esta madrugada provocaron que lodo y material pétreo obstaculice 50 metros de la vía Zamora-Yanzasa. Personal de limpieza atendió la emergencia y la vía fue rehabilitada. Desde el sábado hasta el momento, se han reportado 83 eventos peligrosos por lluvias. El excontralor Carlos Polit fue declarado culpable en Estados Unidos por conspiración de lavado de activos, entre otros delitos, acusado de recibir sobornos durante la década en la que ejerció el cargo. Polit se entregó a la justicia después de la solicitud de detención que hizo la Fiscalía ante el riesgo de fuga, como ya ocurrió en Ecuador. Paul Romero con más información. El excontralor Carlos Polit, prófugo de la justicia de Ecuador, fue declarado culpable por el jurado de la Corte del Distrito Sur de la Florida, Estados Unidos, por lavado de activos, entre otros cargos. El juicio duró 10 días y el jurado, compuesto por 12 personas, anunció el fallo este martes. Lo encontró culpable en los 6 cargos en los que fue acusado y ordenó el decomiso de 2 bienes de Polit en Miami. En la audiencia, el fiscal del caso pidió la detención inmediata de Polit ante el riesgo de fuga, como ocurrió en Ecuador en 2017, cuando fue procesado por la trama de corrupción en el caso Odebrecht. Polit se entregó a 2 alguaciles y fue trasladado a prisión. Desde hoy, la jueza tiene hasta 45 días para emitir la sentencia y determinar los años de condena. Durante el juicio, la Fiscalía estadounidense presentó 6 cargos que incriminaron a Polit, el juez de cuentas que manejó la Contraloría entre 2007 y 2017, durante la década que gobernó el expresidente Rafael Correa. Los cargos son por lavado de activos, transferencias ilícitas de 2 empresas, Plastiquín y Cosani, a una cuenta de una empresa de su hijo John Polit en Miami. Adquisición de bienes inmuebles, un edificio de oficinas y una casa en Florida con dinero ilícito. Durante el juicio testificó el exdirectivo de Odebrecht en Ecuador, José Conceição Santos. Él aseguró ante el jurado que pagó $12 millones al excontralor para que elimine las glosas a la empresa brasileña y por información privilegiada. Bajo juramento también nombró al ex vicepresidente Jorge Glass, quien recibió $18 millones cuando manejaba las empresas estratégicas del Estado, según José Conceição Santos. En mayo de 2022, antes de ser juzgado, Carlos Polit había pagado una fianza de $14 millones para defenderse en libertad. Ahora su defensa anunció que solicitará una nueva fianza. Carlos Polit, el contralor del puntaje perfecto, fue uno de los hombres más poderosos del país bajo el respaldo del gobierno de Rafael Correa. Su caída empezó en 2017 cuando estalló el escándalo por la trama de corrupción de Odebrecht y huyó de Ecuador. Jacqueline Rodas con más de su historia. Carlos Polit fue el contralor estrella en el gobierno de Rafael Correa. Ocupó ese cargo durante una década, entre 2007 y 2017, el mismo tiempo que estuvo el expresidente. Él siempre elogió su trabajo al mando de las cuentas del Estado. Felicitaciones a nuestro contralor Carlos Polit por los importantes avances durante su gestión. Si todo el mundo quiere a Carlos, ¿no? Te clava la glosa, todas las responsabilidades y todo el mundo lo aplaude y lo quiere porque es simpaticísimo. Hay que tener un poco de miedo. En 2007, tras un evidente pacto con el Partido Sociedad Patriótica para viabilizar la consulta popular y la Asamblea Constituyente, Correa escogió a Polit de una terna enviada por el Congreso. Ahora se sabe que durante ese primer periodo como contralor, Polit cobró 6 millones en sobornos a Odebrecht para desvanecer las glosas por las fallas en la hidroeléctrica San Francisco. Sus funciones debían terminar en 2012, pero participó en el concurso para quedarse 5 años más. Sacó el puntaje perfecto.
100 sobre 100. Lo posesionó Fernando Cordero y en 2013 la Asamblea le entregó la condecoración Vicente Rocafuerte por sus méritos. En 2017 terminó su segundo ciclo, pero fue por el tercero. Otra vez participó y, como se esperaba, volvió a ganar. Esta vez recibió su nombramiento de manos de Gabriela Rivadeneira. Los dos procesos fueron cuestionados. Nadie dio oído a las críticas en un consejo de participación controlado por el gobierno. Carlos Polit era un hombre poderoso. No toleró que la Comisión Anticorrupción lo denunciara por no actuar ante el sobreprecio en el terreno para la refinería del Pacífico, obra que nunca se construyó. Contrademandó a sus 9 integrantes que fueron sentenciados a 1 año de prisión por calumnia. Polit esperó la condena para decir que les perdona la pena. Esto causó la indignación de los comisionados. 4 de ellos ya fallecieron. La Comisión Anticorrupción tiene más fuerza para seguir combatiendo a estos miserables corruptos que se han adueñado del país. Un juego de baja política para decir que yo, Contralor, desisto de la acción, y eso hemos considerado que es ofensivo. Un mes después, en medio del escándalo de la trama de corrupción de Odebrecht, Carlos Polit huyó del país. En su ausencia se supo, de boca del exdirectivo de la constructora brasileña José Conceição Santos, que recibió coimas por $10.1 millones en total. ¿Por qué cuando usted me dijo? Yo quería efectivo. Usted me pidió, lo que usted me pidió efectivo. En 2018, Ecuador lo condenó en ausencia a 6 años de prisión por concusión y tiene pendiente el juicio por asociación ilícita en el caso original en el que ya fue sentenciado Jorge Glass. El presidente del Partido Social Cristiano reconoce molestias con el oficialismo. Sin embargo, precisa que mantienen un acuerdo de gobernabilidad. Más del panorama legislativo con Patricio Díaz. La mayoría con la que se designaron las autoridades legislativas en noviembre del año pasado apenas sobrevivió 5 meses. Los primeros en romper el vínculo fueron los asambleístas del correísmo. Y ahora el presidente del Partido Social Cristiano, Alfredo Serrano, en un juego de palabras, dice que no hubo ruptura de la alianza con el oficialismo porque nunca hubo alianza. Su partido acusa a la bancada de gobierno de haberles quitado 2 legisladores, Lucía Jaramillo y Guido Vargas, que fueron expulsados y hoy votan con el oficialismo. Tu alianza a estas alturas con alguien que se te lleva a legisladores es imposible hablar de alianzas. Lo que sí podemos hablar nosotros es el respaldo a las iniciativas positivas que se vengan y en esa línea vamos a actuar definitivamente, sin que esto signifique ni oposición brutal ni tampoco gobiernismo. La relación del Partido Social Cristiano con el gobierno la llama acuerdo de gobernabilidad y por ahora dice que lo mantienen. Hasta ahora hemos venido cumpliendo una agenda del gobierno, ¿sí? Pero nuestras prioridades también son fundamentales y es tiempo también ya que nuestras propuestas que están contempladas en nuestro plan de trabajo se ejecuten en la Asamblea. Ante el cisma en la mayoría inicial, la bancada de gobierno llama al diálogo y prefiere hablar de mayorías móviles, es decir, sumar respaldos dependiendo del tema. La semana anterior también habían discursos de que todo lo que iba a traerse a la orden del día se iba a votar no por una de las bancadas. Y ustedes vieron que la semana pasada todos los temas se aprobaron casi por unanimidad. De tal manera que una cosa es lo que se dice afuera y otra cosa es lo que pasa acá adentro. Por ahora, tanto socialcristianos como correístas han confirmado que aprobarán las leyes que se derivan del sí en las preguntas de la consulta popular y que serán propuestas por el gobierno. Mientras se zanjan los diferendos políticos, en el pleno de la Asamblea ya hubo una reorganización de curules. A los legisladores del correísmo que se fueron y a un ex social cristiano los ubicaron con los independientes que están más cerca de la bancada de gobierno. Consulta los efectos del 9A2. El Consejo Nacional Electoral aún no da resultados finales de la consulta popular. El procesamiento de actas no termina en 7 provincias. Valeria Navarro explica la razón de la demora.
17 provincias terminaron el procesamiento de actas de la consulta popular y referéndum. Son Carchi, Imbabura, Santo Domingo de los Áchilas, Cotopaxi, Napo, Bolívar, Chimborazo, Santa Elena, Cañara, Azuay, Loja, Zamora, Chinchipe, Galápagos, Orellana, Tungurahua, El Oro y Sucumbíos. El Consejo Nacional Electoral informó que por mal clima no se pueden sacar los paquetes electorales de los recintos de difícil acceso. En Pastaza hay 56 actas pendientes y en Morona, Santiago, 134. En las otras 5 provincias el porcentaje de avance es superior al 90%. En Guayas el proceso demora por las actas con novedad. Lo mismo ocurre en Pichincha, Manabí, Esmeraldas y Los Ríos. En las 7 provincias que aún no culmina el proceso, suman 7 millones de electores. Tomen en cuenta que, lógicamente, Guayas, Pichincha tienen el número más alto de juntas receptoras del voto y, por ende, también el número más alto de actas y, sin duda, de actas con inconsistencias. Estas pueden darse por falta de firmas o inconsistencias numéricas. Esto es detectado por nuestro sistema e inmediatamente se da el tratamiento que corresponde. El plazo para que finalice el procesamiento de datos vence el 1 de mayo, pero las juntas provinciales que reporten novedades pueden solicitar más tiempo. El escrutinio en las 3 jurisdicciones del extranjero tampoco finaliza. Latinoamérica, el Caribe y África se encuentran en el 88%, Europa, Oceanía y Asia en el 88%, mientras Canadá y Estados Unidos en el 86%. Las autoridades aseguran que la demora se considera normal por la cantidad de actas que deben ser revisadas de cada junta provincial. La derrota en las preguntas sobre el arbitraje internacional y el contrato por horas ocurre tras falta de promoción durante la campaña. Daniel Noboa fue el único que impulsó el sí en ambos temas. Luisa María Heredia con el análisis. El no se impuso solo en 2 preguntas de la consulta popular y el referéndum, las económicas. Una planteaba el arbitraje internacional como mecanismo para atraer la inversión extranjera, proyectando la imagen de un país jurídicamente seguro. Otra insistía en la necesidad de contar con una nueva forma de contratación laboral por horas, para combatir el desempleo y reducir la informalidad. Es decir, eran los únicos 2 planteamientos que requerían de un cambio de actitud social, que le dé apertura al desarrollo y a la modernidad. Pero justo allí al oficialismo le falló el capital político. No todos los jóvenes que se supone que son el voto duro que llevó a Daniel Noboa a la presidencia lo apoyaron en estos temas. Es que Noboa, quien fue el vocero único por el sí durante una corta y casi nula campaña electoral, apostando a ganar, se agarró del tema de la seguridad que se planteaba en el resto de preguntas, la mayor parte del tiempo. No hizo énfasis en las que precisamente tenían un contenido más técnico. Del arbitraje internacional prácticamente no habló nunca, mientras las organizaciones sociales y políticas de izquierda que hicieron campaña por el no en esa pregunta apelaron al nacionalismo. Le dijeron al electorado que votar sí en esa pregunta era perder soberanía, en tanto que el sindicalismo que promovió el no al contrato por horas revivió un concepto que le genera temor a los ciudadanos: la precarización laboral. Al final de la campaña, en varios encuentros con jóvenes, Noboa intentó revertir ese miedo poniendo ejemplos de a quiénes y cómo iba a beneficiar ese cambio y asegurando que quienes tienen un empleo formal no iban a resultar perjudicados. Pero no fue suficiente en medio de la bulla que en las calles y en las redes ya habían hecho los opositores. Y desde el sector empresarial, donde se ha dicho en más de una ocasión que el trabajo por horas iba a permitir abrir más plazas de empleo, tampoco hubo una promoción del sí. Al final eran 2 preguntas sin padrino, cuya pérdida era bastante previsible, incluso horas antes del domingo. De ahí que el oficialismo intentó desembarcarse de la derrota, identificando públicamente al movimiento Construye como el que le propuso incluir en la consulta popular la pregunta del trabajo por horas. Los resultados a favor del sí en los temas de seguridad ajustan el espacio en el que se moverá en los próximos meses el presidente Noboa. La victoria lo obliga a dar respuestas categóricas en la guerra contra el narcoterrorismo, mientras el país transita hacia un nuevo escenario electoral. Se corrió ya el velo de la consulta y el presidente de la República ganó, pero al ganar quedó más vulnerable. En el discurso del oficialismo se habla de una victoria avasalladora y la pregunta es, en la práctica, ¿qué se ganó? En lo tangible, ¿qué sumó el presidente Daniel Noboa? Cierto es que habrá otras nuevas herramientas para combatir al crimen organizado, pero hasta que eso se instrumentalice pasarán meses. Y cuando el resultado de la consulta esté en vigencia, ya estará disparada la campaña electoral.
Una campaña que girará alrededor de los resultados que el gobierno puede exhibir. Por ello, la gestión del triunfo no puede depender de los tiempos del legislativo, sino de cómo adecua el gobierno su agenda a ese mandato ciudadano de contar con más y mejores resultados en seguridad. Lo logrado hasta ahora en ese ítem caducó el domingo. En el imaginario ciudadano, al presidente ya le entregaron lo que pidió y desde el lunes comenzaron los tiempos de cumplir. La mochila del presidente se hizo más pesada, porque la consulta no apuntala a los otros temas complejos que tiene el gobierno, el incremento del IVA, el desempleo, y si no llueve llegan los apagones, y si llueve mucho entonces se van las carreteras. Con todo eso a cuestas, el jefe de Estado empieza a transitar un tiempo que lo lleva indefectiblemente hacia una campaña electoral en donde los otros podrán hacer promesas, pero él deberá exhibir resultados. ¿Tendrá la plata y el equipo para generarlos? Ahí está el reto, porque será su capacidad de gestión la que entre en evaluación. El triunfo del domingo lo coloca a Daniel Noboa en un terreno de mayores exigencias y los resultados de la consulta por ahora no le suman un clavo al combate a la inseguridad. Sin embargo, tiene la ventaja de que no hay nadie más en la escena, no hay grandes contrincantes en el horizonte. Y si bien eso no significa que no aparezcan luego, al menos hoy para Noboa, es una preocupación menos. Eso era algo que nadie... La compañía de danza y la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Cuenca listan una gala con 20 bailarines y 60 músicos. Además, en Quito, una microobra de teatro es parte de la nueva temporada del Ático de la Casa Toledo. Estefanía Arias con la agenda cultural. Será una fusión de la expresión artística de la compañía de danza con música interpretada en vivo por la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Cuenca. Mixturas, una gala de danza que se realizará en el Teatro Carlos Cueva Tamariz, en la capital azuaya. 20 bailarines y 60 músicos estarán sobre el escenario, interpretando 10 melodías clásicas. El espectáculo será este jueves 25 y viernes 26 a las 20 horas. La ventana indiscreta, una microobra que se dará en el ático de la Casa Toledo en Quito y que se suma a la cartelera con Saladín y Barry Potter, interpretada por Israel Gallego y Omaira Polania. Las funciones serán este viernes 26 y sábado 27 a las 19 horas. Por primera vez, la Orquesta Filarmónica de Guayaquil se presentará en la parroquia Santo Domingo de Guzmán, en Las Peñas, centro de la ciudad. Será un concierto dirigido por el maestro Patricio Jaramillo y como solista invitado estará Saúl Castro. El show gratuito será este viernes 26 a las 20 horas. Intensas nevadas en plena primavera en el norte y centro de Europa. Zonas donde hasta la semana pasada superaban los 20 grados, ahora están cubiertas por un manto blanco. Merlis González con las imágenes. Como un inusual paisaje invernal están varios países de Europa. La temporada de nieve se terminó oficialmente hace 2 semanas, pero un frente frío procedente del Polo Norte lo cambió. Donde hasta la semana pasada llegaban a los 30 grados centígrados, ahora hay nevadas. En Finlandia, por ejemplo, la situación se tornó caótica este martes, con la paralización del sistema de trenes y autobuses en la capital Helsinki. Incluso cancelaron vuelos por el temporal. En Croacia, los árboles frutales que estaban floreciendo quedaron cubiertos de nieve desde la noche del lunes. Mientras que en Lituania, los sistemas de calefacción tuvieron que reactivarse cuando la temperatura descendió a menos 2 grados centígrados. El fenómeno climático también ha llevado nieve a Alemania, Italia y el sur de Francia. Ahí locales y turistas aprovechan la caída de 40 centímetros de nieve para disfrutar de las pistas de esquí. El Instituto de Meteorología pronostica para esta noche y la madrugada de este miércoles 24 de abril lluvias de variable intensidad con tormenta. Se desarrollarán con más fuerza en la costa, principalmente en Esmeraldas y Santo Domingo de los Áchilas, también en la mayoría de provincias de la Sierra y Amazonía.
Gracias por su sintonía y confianza de siempre, amigos. Mañana en Contacto Directo estarán María Paula Romo, líder del movimiento Construye, para analizar la eliminación de su organización en un contexto de campaña presidencial. También Pierina Correa, asambleísta de la Revolución Ciudadana, para analizar la derrota del correísmo en la consulta y el destino de su partido cada vez más desgastado. Información actualizada también en ecoavisa.com. Gracias por habernos acompañado. Buenas noches.